¿Usted de dónde es, señora? Yo soy de Monterrey, Nuevo León. ¿Y desde cuándo me decía usted que vivía aquí? Tengo 14 años aquí. ¿Y antes dónde vivía? Bueno, vivía en el Distrito Federal, en la calle del Carmen, frente al Cine Goya. ¿Y por qué se vino para acá? Ah, pues porque quería un pedazo de tierra. Perfecto. Porque ya no quería pagar renta. Las rentas iban sube y sube allá en el centro. Y nosotros, gente humilde, claro que necesitamos un pedazo de tierra para poder vivir. Y vivir. si nos quitan de aquí, nos vamos a tener que ir al cerro de Chimalhuacán. Bueno, ¿y si el gobierno está dispuesto a darles a ustedes un pedazo de tierra con su casa, con todos los servicios ¿Por esto? municipales? Soy capaz de darles mi sangre, pero no suelto las tierras, oigan. Porque esa es una vil mentira. Siempre han dicho que regalan, como nos prometieron cuando nos iban a llevar a la floresta. ¿Qué les dieron a la gente pobre que se llevaron de aquí? Llevársela, nada más con engaño, que a cambio de eso de aquí, del sol, le iban a dar en la floresta. Se los dieron a pagar a 28,000 pesos. ¿Cuándo fue eso? Cuando nos vino el trancazo aquí en 1900, ¿qué? Exactamente, 1960 y 61. En 59 vinieron a tirar casas. Nosotros no queremos nada que nos ofrezcan ni que nos den nada. Estamos dispuestos a que corra sangre más, pero no soltar las tierras. Mi papá era David Rivas, que era oriundo de Tinguindín, Michoacán. Mi mamá, Teresa Ávila, también de Tinguindín, Michoacán. Nos venimos aquí en el 1952, llegamos aquí a México. Vivíamos en la colonia Portales, rentábamos allá un cuarto nada más y una cocina. Mi papá compró el terreno aquí como en el 59, 60, y veníamos cada fin de semana, veníamos a pegar tabique. Mi papá lo pegaba, yo le hacía la mezcla. Ya cuando regresamos, cuando venimos aquí a Ciudad Nezahualcóyotl, yo ya tenía 15 años y estaba en 5º año de primaria. Entonces, por mis buenas calificaciones me escogieron para estar en la escolta. Cuando se puso la primera piedra para hacer la escuela de aquí, de Virgencitas Miguel Hidalgo, se puso una placa y vino la escolta de la escuela del Agua Azul, que se llamaba Justo Sierra Méndez. Era el nombre de la escuela donde yo iba. No había agua, no teníamos banquetas, no teníamos nada, porque las calles estaban nada más, la calle principal era San Juan de los Lagos. En las colonias, como eran pequeñas, se conocía toda la población, se saludaban, se hacían compadres y nos fuimos haciendo como una familia grande todos, porque nos conocimos, pues si estábamos lejos de nuestros familiares, ¿no? Entonces hicimos como familia a los vecinos. Nos frecuentábamos o platicábamos en la calle y ya nos enterábamos de dónde venían, cómo vivían. Y fue creciendo la colonia. No había tanto vehículo, no había tanto transporte público. Y bueno, quien tenía carro era muy, muy raro, entonces no había tráfico en lo absoluto, ¿no? Sí pasaban los camiones repartidores, pasaban vehículos particulares, pero no era tan peligroso como el día de hoy, ¿no? En cada esquina había una construcción como una escuadra, ¿sí? Y una imagen de la Virgen en un lado y otra imagen, según la calle. Según la calle era la imagen que estaba en las esquinas: San Juan de los Lagos, Concepción, Virgen de Lourdes, San Juan, Fátima, Virgen de la Luz. Es un llano enorme, porque todo aquí Neza, pues era muy, muy solitario, ¿no? Pero bueno, teníamos mucho espacio para los juegos y también mucho espacio para salir sin que hubiera riesgos o hubiera algunos peligros, ¿no? Porque tan fácil era caminar de aquí a la colonia Raúl Romero, que eran nuestras salidas,
para ir a misa. Era el poder jugar en la calle en ese entonces, con las calles sin pavimentar, donde existían varios juegos interesantes. Recuerdo uno que viene a ser el bolillo. No había televisión, nos divertíamos jugando con el lodo, con el agua. Cuando ya se empezó a construir la iglesia, también el mercado se empezó a construir, a cambiar, ya por un mercado ya bien formado. El poder acudir al mercado, a las escuelas, pues era parte de la vida cotidiana en la colonia, ¿no? Uno de los lugares con más recurrencia, podríamos hablar que era el mercado mismo, podríamos hablar que era la iglesia, ¿sí? Donde principalmente se desarrollaban las actividades religiosas y sociales para la colectividad. Pero después ya la gente empezó a perder ese sentido del saludo, del apoyo entre ellos, y que se empezaron a dar ya a lo mejor hechos violentos y se perdió esa convivencia entre ellos. Tiene que ver mucho con cierto regionalismo que también tenía el municipio, porque si nosotros los que estuvimos aquí, por ejemplo, no sé de dónde era la familia de David, pero era gente que emigró, ¿no? Llegó de otros lados. Emigramos del Distrito Federal. Pues ya lo traíamos como que en la sangre, ¿no? Eso de los territorios, y que yo creo que es no nada más es una onda que tenemos nosotros en esa. O sea, a nivel nacional somos bien territoriales. Los de Oaxaca no quieren a los de Guerrero no quieren a los de Veracruz, los de Veracruz no quieren a los del norte nadie quiere a los chilangos. O sea, eso es una realidad. Es algo, pero aquí se manifestaba en términos de cierta violencia y cierto estilo de vida también. Incluso cuando yo egresé, decían que la zona del sol era zona de castigo para los que íbamos a laborar en el sol. Y yo preguntaba por qué zona de castigo, y dicen, porque es la colonia más abandonada de Nezahualcóyotl. Pero cuando yo entré ahí, yo veía a la gente que no era como mencionaban. Bueno, vivimos una época muy difícil por la cuestión de las fronteras que se marcaban para llegar a la Colonia del Sol, ya que esta era considerada pues lo peorcito, ¿no?, del municipio. Había un refrán que decía que había vida más allá del bordo Sochaca, ¿no? O sea, eso era como delimitaba pues la civilización de los apaches de este lado, ¿no? Uh-huh. Porque acá ya estaba el agua, ya había el agua, acá había laguna, ¿no? Entonces era un refrán entre la banda. Por ejemplo, en el carrusel varias veces se me lo iban a decir. Ah, cabrón, ¿a poco hay vida después del bordo Sochaca, no? Sí, o sea, despectivamente, ¿no? Sí habían fronteras, claro que sí habían. O sea, yo creo que el rock and roll fue una parte muy importante para unificar a la banda, y no nada más de aquí del Sol, yo creo que de todo Neza, ¿no? Sí, de todo Neza. Parece banda, vamos a cotorrear. Es fin de semana y hay que rock and rollar. Como todos los viernes vamos al comité. 1 de septiembre, donde escucharé al amigo Carlos, el abuelo del rock, que ya está conectando su sonido sensación. Sábado en casa no me voy a quedar. Me he visto de mezclilla y voy contigo a bailar. Mucha gente no entiende pues lo que es el rock and roll en sí. Lo utilizan mucho el mote rock and roll, pero no lo entienden qué es el rock and roll. Su modo de vida es algo que viene desde los años 20. Una persona que en el gabacho era media
huevona y le gustaba la música, le decían rock and roll, ¿no? Que quiere decir, es algo así como que andaba rodando, ¿no? Que no tenía dirección. Ahora los gringos les dicen loser, ¿no? Era por ahí la onda. En algún momento acudíamos a las fiestas, a los bailes, y pues de repente estabas, antes no se ponían carpas, ni lonas, ni nada, pues era el sonido, la tierra misma, y pues echando un poquito de agua y a bailar, y pues mucho polvo, ¿no? Mucho polvo. Yo hubo un tiempo que diario íbamos a las tocadas, de lunes a domingo, así era un lugar en donde convivías con una fraternidad. La banda era una fraternidad, nos conocíamos los de Maravillas con los del Estado, los del Sol, con mucha banda, o sea, mucha gente, y era bien porque la neta la banda sí detectaba al enemigo de facto, que era el sistema. Y cuando no había tocada en la colonia, pues íbamos a otra colonia, ¿no? Escuchando a través del sonido y a través del viento, ¿de dónde viene? A ver, ponte listo. No, pues es para el oriente, es para el norte, a ver, camínale. Y a veces nos engañaba el viento, porque acudíamos para el oriente y pues no, era sentido contrario, ¿no? Y bueno, el chiste es que llegábamos siempre a la fiesta, ¿no? Entonces son cuitas, son recuerdos muy, muy padres, ¿no? Algo muy mágico, sí. En los 80s. Era toda una cultura porque era intercambio de discos, de libros, de conocimiento. Tenías que traducir las canciones del inglés al español, y luego ya cuando comenzabas a ser músico, fusilártelos. No había ahora como tutoriales en el YouTube, la chinga, tenía que ser de oído. Mucha voluntad, mucho trabajo, mucha disciplina, ¿no? El concepto rock and rollero se ha desvirtuado por algunas cuantas personas que piensan que el ser rock and rollero es drogas, es alcohol, es sexo, ¿no? Yo creo que la gente que lo estereotipaba como tal no tenía realmente una idea de lo que era realmente un hoyo funky, de lo que era un salón como el Carrusel, como el 28, el Pabellón, el Comité 1 de Septiembre, el Consejo. No sabían, solamente hablaban, porque decían, pero realmente no lo vivieron como nosotros que sí lo vivimos, la verdad. Los hoyos funkis eran un lugar de convivencia donde nos reuníamos todos los cuates, todos los amigos a escuchar buena música, a cotorrear. Y de repente, pues había gente que ni de la fiesta eran pues gente que llegaba a la fiesta y creaban conflictos, ¿no? Era mucho el conflicto de que cómo era posible que uno de otra colonia viniera a esta colonia, si este es nuestro territorio, ¿no? Aquí nadie entraba, nadie de otras colonias a la tocada La Galáctica o a otras tocadas, no entraba nadie. Nosotros sí podíamos salir a las otras latitudes, pero alguien que entrara aquí tenía que traer pasaporte. Yo creo que en eso se distinguía mucho la gente del Sol, porque parecía un rancho, parecía una comunidad donde todos nos conocíamos, ¿no? Sabíamos quién era fulanito de tal, con quién se juntaba, ¿no? Cuál era su territorio, porque hasta se manejaba ese concepto, ¿no? Es que su territorio es de allá, de tal avenida a tal parte, ¿no? Se junta con fulanito de tal, ¿no? Por ejemplo, con los vagos, ¿no? Entonces ya de repente veías volar los tabiques y córrele, ¿para dónde corrías? Pero no se nos quitaba la maña de asistir, o sea, siempre era la campal. Aquí finalmente, pues, lo que hacíamos nosotros era, ya teníamos nuestra técnica, ¿no? Hacia la pared, y no pasaba nada, o buscar una marquesina y cubrirse, ¿no? O correr, ¿no? Finalmente era eso. Entonces, ahí teníamos la emoción, pero también teníamos la angustia, pero no se nos quitaba el estar presente, ¿no? En esos eventos. El hecho que anduvieras con la mata larga, en la calle te encontraban los judiciales, te rapaban, te pegaban, te marginaban. O sea, era un desmadre el sistema. Pero aún así, con todo y todo, nosotros contra viento y marea nos decidíamos a hacer lo que éramos, rock and rolleros.
generaciones y hasta la de hoy. Han sido testigos de su reventón, donde han tocado grupos y sonidos a montón. ¡Roca! Esa siempre ha sido una de rock and roll. Viejas generaciones y hasta la de hoy. Han sido testigos de su reventón, donde han tocado grupos y sonidos a montón. Con las alas bien puestas el urgente llegó para tocar en el 5 en el Fly o la Unión. Mando unos saludos a Alex de New Wave. También cayó voltaje desde el carrusel. En el primer cuadro también me reventé con los más cabrones, Carita JC. El sonido Jagger, la otra cara del rock. Y el Chaco con el cruce ya en lo cabrón. El príncipe del rock, sonido, ilusión. Tocando en la cabaña en la colonia del sol, donde a toda la banda me voy a encontrar y con mucho gusto su mano voy a estrechar. Esa siempre ha sido cuna del rock and roll. Viejas generaciones hasta la de hoy. Han sido testigos de su reventón, donde han tocado grupos y también tocó Blues Boy. Del Bordo para acá, pues éramos los olvidados, ¿no? Los más marginados, éramos pues, la isla maligna, ¿no? Porque estábamos rodeados por agua, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, de agua y de basura. Luego pasando las vías del tren como a, ¿qué? Unos 80 metros, 100 metros, estaba el canal de Aguas Negras. Y de ahí seguido encontraban cuerpos flotando. Entonces por eso la gente temía venir para acá. Pero lejos de que solamente, bueno, pues encontraron un cadáver, o sea, culpaban a la gente de aquí, del Sol, cuando era gente que venía a tirar los cadáveres de otros lados, la verdad, porque a veces había cuerpos que ni siquiera aquí los conocían, no los identificaban. Esa marca, ¿no? Esa marca de, sabes que no, al Sol ni te metas, no, para nada, porque ya, la verdad, no sales, ¿eh? Si no conoces a nadie de ahí, no sales. Era un estigma que la gente tenía de los pobladores de acá, de la Colonia del Sol. ¿Por qué se estigmatiza? Yo creo que tiene que ver con la cuestión de marginalidad del municipio de hace muchos años, hace
20, 30 años, esa historia que se viene arrastrando tiene que ver con cómo nos ven o cómo nos veían desde otras latitudes del país y de la ciudad. Chicos, banda, o sea, las tocadas que terminaban muchas veces en batallas campales, las rivalidades entre las pandillas, pero yo creo que esa historia ya es historia pasada. Yo no soy originario de Nezahualcóyotl, yo llegué aquí y yo les podría decir que llegué con las manos vacías, bueno, y la gente me ha ayudado muchísimo, vivo agradecido, tengo muchos amigos. Tenemos una cierta idea de comunidad, de ayudarnos, de preocuparnos por los demás. A lo mejor eso se ha ido perdiendo. La generación pasada de nuestros abuelos y de nuestros tíos, yo creo que era todavía más unida, que actualmente los vínculos se han ido perdiendo. Y yo creo que esa herencia que nos dejaron de que no vayas a Neza porque en Neza matan, ¿no? Ya estamos de alguna manera, estamos tratando de saltarla, ¿no? De dejar muy en claro que la gente que vive en Nezahualcóyotl es gente de bien. La gente cuando se les habla, se les pide, ayudan, somos muy humanitarios. Es una gente muy bonita, muy creativa. La función de un ciudadano o un coyote, un necense, que diría yo, es esa promulgación de la fantasía, el mito y la realidad, ¿no? Ese cómo construimos en una serie de dormitorio, construimos esta ciudad. Nezahualcóyotl es propositiva en todo, en poesía, en libros, en música, en danza, y no tenemos presupuesto, pero la gente es, yo lo digo en una canción, que es un amor la gente de Neza. En Nezahualcóyotl lo bello es su gente, gente que transforma un páramo en un Edén. Hoy tus avenidas con tu infraestructura, pero tu riqueza está en tu gente luchadora. Cuando llegamos a Nezahualcóyotl, también habían horribles polvaredas, y el bordo de sus chacas era un bordo, y el tinaco existía, también el cine lago, y llegaron las tiendas de Conasupo, y ya se ponía el tianguis en la Texcoco, en el pueblo de la Aurora y sus faenas. Lo que me llevó a escribir canciones para el municipio es que yo soy como un juglar. Yo escribo lo que veo, historias de gente que he visto, y es como un retrato. Es la vida misma. Son fragmentos del tiempo que cuando yo las canto la gente también ubica lo que estamos diciendo porque ellos también la han vivido. Son historias. Es como ustedes que hacen una película. Yo hago canciones, fragmentos. El basurero ahora es ciudad jardín. Yo lo viví, no lo soñé. El toreo ahora es una horera. Hoy con tus plazas, tu lindo coyote, estadio mundialista, casas de cultura, corre el Mexibus, universidades. Porque es la dicha de ver florecida la rosa que un día sembramos y que ahora con orgullo llamamos mi ciudad. Yo lo viví, yo estuve aquí. La Conasupo es plurifuncional. Yo lo viví, no lo soñé. El tinaco ahora es un coyote. Muchas gracias. Ser de Neza y no ser poeta es una contradicción de origen, simulando la frase de Salvador Allende. Neza es poesía porque entre sus venas y entre sus latidos corre una resistencia, pero también corre una lejanía de nuestra provincia, de nuestro México.
4, 3, 2. Ok, pata abajo. Agáchate. No brinques. Fer es esa combinación de un comerciante que además practica la fotografía y ahora soy artista también. Después de 11 años ahora recibo el título también de artista y pues bueno, lo que trabajo es la zona oriente, donde vivo. No retrato la vida pasar, en realidad hago escenarios, creo puestas en escena, creo imágenes de ensueño. Muchas de mis fotos son aquí y a mis alrededores, incluso pues de pronto me doy cuenta que trabajaba un poco con el de la basura, ¿no? Pasaba con el caballo a recoger la basura y entonces en vez de buscar una producción de conseguir un caballo, le pedí a él su caballo y él amablemente me prestó un día su caballo con el carro de la basura vacío y fue de ahí esta foto que hice, que es el Pegaso de la basura, ¿no? Que también pues es un sueño porque ahora pues ya va a retratar que alguna vez hubo caballos en Ciudad Neza, ¿no? Para recoger la basura. Entonces, de pronto parecía ser que el chico de Neza no podía hacer foto y no podía tener éxito. Y entonces ellos, el mismo círculo de la fotografía en México empezó a cerrar puertas, ¿no? No me invitaban a expos, fui desinvitado. Había como un proceso ahí de censura. Y al ser un poco contrastatario y romper las reglas de la fotografía blanco y negro y de lo tradicional, empecé a empoderar gente, empecé a retratar a mi comunidad, empecé a retratar a mis amigos. No es que no me moleste la calle, no es que no me moleste que no haya agua, es que simplemente decido trabajar con los charcos cuando llueve y entonces con la sequía cuando no hay, jugar a que es un desierto y entonces un poco es cambiar la realidad y dejar de pasarla mal, ¿no? Porque en realidad creo que pues todos tenemos una batalla diaria y yo solo decido transformarla con la foto y pues bueno, esa es mi propuesta al mundo, ¿no? Para mejorarla, no hago otra cosa más que hacer foto, pero desde ahí es mi trinchera, ¿no? Y desde aquí, desde Neza. Por eso Neza también es poesía a través de sus colores, a través de su gente, a través de su resistencia, de los procesos políticos que tuvieron que surgir para que Neza fuera edificada como una nación, como una patria aparte. Neza son una patria aparte y a la patria necesariamente le tenemos que escribir, ya sea como un sentido de romance, como un sentido de indignación o de justicia, pero a la patria como a la madre siempre se le escribe. En Ciudad Nezahualcóyotl el tiempo se agrietaba formando escarcha de tierra. El sol olía a salitre y a cansancio, a soledad dolida, a lejanía viciada de pobreza. El otoño formaba remolinos que arrebataban los sombreros a las casas, los techos a las necesidades, la infancia y la inocencia a los chiquillos. Nezahualcóyotl, el desierto que la necesidad de la gente desafiaba. En esa inmensidad de sol y hambre, mi madre, al igual que la lluvia, dejó caer su esperanza, sus años, sus manos llenas de ternura, de braveza, de caminos. Mi madre tenía el corazón hecho de selvas, estaba llena de esa inquietud y ese misterio que le dio vida e inteligencia a la materia. Nadie mejor que ella para someter la soledad, la aridez, el aislamiento. Nadie para fundar una ciudad, una cultura nueva, una forma nueva de ver, de pensar, de sentir. Mi madre era joven cuando bajó a este páramo. Tenía los ojos cansados de caminar promesas, tenía el defecto de estar en todas partes, de conocer el alma de las piedras y de las cosas. Mi madre también dejó su nombre mojando las raíces de este tallo de sol, donde los niños hicieron con el odio un pasatiempo. Se encharcaban las risas de los niños. Se quedaba tras de la lluvia brillando la ciudad de cara al cielo, como un granito de sal en la piel mestiza de la tierra. El lodo lamía nuestros pies descalzos, se negaba a servirnos de camino, nos hacía caer, nos retenía. Avanzar era cosa de locos y avanzamos. Sin darnos cuenta siquiera, metidos en nuestra soledad, parimos un mundo con nuestras solas fuerzas. Un mundo que en nada se parecía a nuestros sueños y mucho, sin embargo, al desamparo, a la necesidad, a la pobreza. Nos quedamos atrapados en un trozo de muerte que desde entonces llamamos ciudad,
pero que era en realidad un poco del odio con que Dios estructuró la vida. El reto era saber reproducirse suficientemente, llenarle de gente la boca y la tristeza a ese desierto que nos sometía y nos amparaba. ¿Cuántos tendrían que morirse? ¿Con cuántas madres podríamos hacer una familia? Ni siquiera cabe la respuesta en la respuesta misma. Vencimos. De tanto pasar por la misma idea formamos el primer camino. Porque el país completo estaba lleno de hambre, hubo una gran migración hacia nosotros. Con la gente más pobre de México enriquecimos este suelo carente de milagros, donde las plantas y las flores tuvieron momentos de leyenda. Todos los caminos los traían, todas las suertes conducían a Nezahualcóyotl, uniendo sangre maya con códices aztecas, desiertos y ríos con montañas y selvas, música de pájaros con cantos purépechas, iniciamos nuestra propia historia. Trazamos por fin un mapa reseco y triste en el mundo. Ciudad Nezahualcóyotl nació como un monumento a la pobreza, como un resumen del país, como una boca con la voz borrosa por el polvo, y nació a pesar de todos los cansancios que se incubaron en sus charcos, a pesar de todos los ancianos y niños que marzo resecó en sus calles. Ahora solo vale decir infinitamente que el coyote en ayuno sigue vivo, que ha encontrado la voz y la palabra, que ha erigido por fin un pensamiento y que habrá que hacerle un lugar entre los libros. Porfirio García Trejo es un ciudadano común y corriente, con una pequeña diferencia, que es el hecho de que se dedica a escribir. Y escribir, como tú sabes, no es una actividad que remunere. En consecuencia, se hace por amor al arte. En consecuencia, la diferencia entre un ser común y yo es eso, el arte. Para mí, Ciudad Neza es un tema. Para otros poetas no, les parece tonto hacerle poesía a un lugar tan feo para empezar, ¿no? A un lugar tan humilde, tan miserable en otras épocas. Hoy día ha cambiado Neza, pero realmente fue muy miserable. Entonces, como tema no enamora. Pero a mí sí desde el principio. Tengo un librito que no he publicado, un poemario breve que no he publicado, que se llama Los Necenses. Para mí ha sido determinante haber sido un escritor de aquí, de este entorno. Si me hubiese movido allá en el Distrito Federal, ¿no?, con otro tipo de grupos y otro tipo de gente, habría sido un escritor distinto. Si mi clase social hubiera sido otra, hubiera sido un escritor distinto, pero no. Yo reconozco y acepto que fui muy marcado por el entorno social. De modo que, por ejemplo, la tesis que hice para la licenciatura en la UNAM fue una investigación que consistía en formar una antología de poetas de Ciudad Nezahualcóyotl, en un momento en que no se conocía a nadie, ¿no? Yo no conocía ni un solo poeta, excepto a mí, de este lugar. Y después de un par de años de investigar, tenía yo trabajo de 60 autores. Todos desconocidos, todos carentes de profesión, digamos, no tenían una concepción profesional de lo que es ser un poeta, ser un escritor. Escribían por sensibilidad, ¿no?, por necesidad, digamos, pero no tenían técnica, faltaba eso. Entonces había que crear un taller, y precisamente en el año del 91, el 16 de agosto, fundé el taller de poetas en construcción. Ayer yo dije, si destapamos una válvula, esto va a explotar, entonces hay que hacerlo. Y se hizo, y hoy día, pues sí, hay muchos escritores ya, algunos más conocidos, otros menos, pero son muchos, ¿no? La preocupación de Neza Artenel, en un principio, es la identidad y, segundo paso, es la alteridad. En este periodo de la identidad se construyen varias propuestas que tienen que ver, por supuesto, con la Escuela Mexicana de Pintura, con la generación de los grupos de los años 70s, 80s y con el arte necense. Una de las primeras propuestas fue el ensamble mural graffiti, que es un mural procesual. La segunda es el mural tianguis, que es un mural envolvente y que es hijo de la caja plástica de Siqueiros, pero llevado hacia el arrabal, hacia el barrio, hacia el tianguis.
Y esta es la tercera propuesta, ¿no? Que es el mural fusión. El mural fusión es, digamos, la propuesta ecléctica de Nessa Artenel, donde sí le preocupa el estilo. Hay una preocupación estilística. El método de Nessa Artenel fue tender puentes y generar choques para la renovación. Antes de la Documenta de Kassel de 2002, el arte urbano, el arte social, ¿no? El arte con un interés de socialización, pues era algo absurdo y algo totalmente ajeno a los intereses del arte que había aquí en México. Nosotros empezamos a romper con eso, le llama mucho la atención a los medios de comunicación y los medios de comunicación son los que empiezan a abrirnos espacios en museos, o más bien gracias a ellos, gracias a que se leía la noticia de que pintan un mural acá, pintan un mural allá. Cuando se abre el espacio fue realmente exitoso y se convirtió realmente en un ariete de política pública de inclusión de las nuevas tribus urbanas, ¿no? La segunda etapa de Nessa Artenel le llamamos la Ciudad Dorada. La intención de la Ciudad Dorada es la capital cultural alternativa y es hasta qué punto realmente puede existir un arte postcolonial, ¿no? Un arte fuera de Occidente, o si nada más el arte es Occidente, realmente como tal, ¿no? O si puede existir realmente otra posibilidad, ¿no? También es una propuesta utópica de intervención a varios niveles, donde, por ejemplo, doramos realmente con hoja de oro, vamos y rescatamos viejos grafitis desgastados y los doramos, ¿no? Doramos objetos de la misma ciudad, mobiliario urbano desgastado, como una metáfora de ese valor que subyace, esa semilla que subyace en la ciudad. Y lo que decía San Agustín, que uno habita en dos ciudades que están interconectadas y donde hay varios niveles, la ciudad del mundo y la ciudad dorada. Uno elige en qué ciudad está por medio de la voluntad. Si vemos el aspecto problemático, vemos la falta de la aplicación de la norma por parte del municipio, por parte de las autoridades, ¿sí? Pero también uno de los problemas, lamentablemente, es parte de su gente. Así como hay gente muy recta, muy amable, muy propia, también hay gente que pues, es complicada. Cuando me refiero a esto es la violación constante de normas, ¿no? Lo vemos en la cuestión del espacio público. O sea, las calles de repente se llenan de automóviles, de vecinos que a veces no respetan la entrada de los demás vecinos, la cuestión de poner las carpas cuando hay fiesta en la calle. Aquí tenemos semáforos, ¿sí? El semáforo dentro de los reglamentos de tránsito pues nos indican el control vehicular. Lo interesante es que tanto el peatón como quien conduce el vehículo observan que está la luz roja, pero si se dan cuenta que no viene un vehículo de la acera donde tienen que pasar, pues ellos se cruzan, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa? Y el municipio, pues, ¿cuándo va a concluir dando toda esa educación vial que nos compete a nosotros? También tiene que ver con esa cuestión de que si tu municipio de alguna manera está creciendo y hay dinero, obviamente va a haber delincuentes que se van a tratar de aprovecharse de eso. Otro de los problemas son los tianguis, ¿no? Los tianguis y la generación de basura. No hay si bien es cierto, hay líderes que organizan la implementación de los tianguis, también es cierto que el tianguis tiene como muchas de las problemáticas que se generan son cosas robadas, se venden en el lugar, en los tianguis, ¿sí? Y la misma gente, el mismo ciudadano dice, bueno, pues hay que ir al tianguis, ahí lo encontramos barato. Otro de los problemas
es la seguridad pública, ¿sí? El municipio ha hecho su esfuerzo ya instalando cámaras, instalando alertas para que el ciudadano pues acuda y sea una forma más coordinada de poder contrarrestar la inseguridad, ¿sí? Pero también la falta de capacitación hacia las policías, en este caso la policía municipal, pues deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque para ser policía municipal, ¿sí?, los requisitos son mínimos y podemos decir que casi cualquiera puede tener acceso a ser policía municipal. El problema es la falta de capacitación y la vocación de servicio de esa policía para con los ciudadanos, ¿sí? Y la ciudadanía, pues no tenemos confianza en la seguridad pública del municipio como tal. ¿Por qué? Porque se han visto también policías coludidos en la realización de delitos, ¿no?, como tal. No quiero decir, o no quiero que se interprete que todos los policías son malos, ¿no? Hay algunos que mis respetos, ¿no? Entonces, yo sugeriría que el municipio, el gobierno municipal, tomar en cuenta la opinión de los vecinos, porque finalmente los vecinos, la comunidad, es la que vive día a día la problemática. No puedes solucionar un problema mirando siempre desde la parte institucional y desde el poder. Tienes que bajar siempre a mirar al ciudadano, a escucharlo, y a partir de ahí tienes que generar la propuesta. El ciudadano también debe de estar consciente que esa transformación que se va a dar en la ciudad debe de venir desde el interior, desde uno. No podemos estar esperando siempre a que el gobernador o el presidente municipal solucione los problemas. Tenemos que tener propuestas, tenemos que apoyar en lo que sea posible y exigir, sobre todo exigir que la autoridad haga para lo que está facultada, que no rechace su responsabilidad, pero también reconocer lo que se hace bien. ¿Cuál es mi lugar favorito? Me gusta mucho el Parque del Pueblo. Me gusta ir, dibujar. Yo creo que es mi lugar preferido, el Parque del Pueblo y los puentes peatonales que nadie usa, ¿no? El que está en la López Mateos, me gusta subir y estar ahí un rato, ¿no? También para tomar foto, dibujar o simplemente estar. Ser callejero, que no es lo mismo que ser vago, ¿no? Era algo muy chino, fue algo muy chino. Yo creo que si algo fue emblemático, para mí fue la calle. Pues yo creo que también era la calle. Era la calle porque pues en la calle te encontrabas con la banda. La calle, caminar, saludar a la gente, encontrarte con los amigos, que te discutían el helado, el güey de los helados, que era tu compa también. En la calle conocías más música a través de los sonideros. Esas chicas ahí están, esas chicas al estar. El sonido urgente surge a través de la necesidad que se tenía de transformar la realidad de los delincuentes, les decían en aquel tiempo, todavía no era banda, le decían delincuentes. Entonces no lo entendíamos así, pero creíamos que había que darle una identidad, ¿no? Entonces surge en Nezahualcóyotl, aquí en Nezahualcóyotl, pero en la avenida Riva Palacio, donde está el Fly, antes estaba la Unión 1 fue donde empezamos ahí, abrimos la Unión 2 y luego el Fly, donde está el avión ahí en la Riva Palacio, y ahí se da la casa del sonido urgente. Entonces en Nezahualcóyotl ya no podemos acceder a los grupos en aquellos tiempos, y el sonido te lo traía, ¿no? Y como decía Payo, con un buen toque de mota ya estás alucinando ahí. Y por la otra parte, los sonidos de salsa o cumbia, bueno, pues que es su barrio, somos los de Nesa, ¿no? Perla Antillana, ¿no? Entonces nosotros venimos de ellos, ¿no? O sea, le dimos el establecer nuestro género de música, le dimos el giro y venimos de ellos. A mis jóvenes de Manolo Sone,
y los niños igualinos de la Colonia México. Tren Lento de Status Quo ha sido la canción más representativa para la historia de Nesa. Para el sonido urgente, pues ha sido la que nos dio nombre de Foreigner urgente, ¿no? ¿Verdad? Pero eso fue nuestro eslogan, nuestra imagen musicalizando ahí la presencia del sonido. Pero Tren Lento Status Quo creo que es la que para Nezahualcóyotl ha sido, y para toda la zona oriente, ¿no? Tuvimos una parte de aportación, aparte de darle identidad a la banda, fue darle espacio a los grupos, nos convertimos en su radio, en sus promotores, entonces le dimos auge a los Hassel, un producto de sonido urgente. Es esta parte donde no se les da dar esa parte a conocer. Nosotros hacemos esa función, entonces empieza la rola y ahí se vino Hassel, todos los grupos que tú quieras, de rock nacional. Que nos acompaña hoy la festividad más grande, la recibe aquí del Auditorio Nacional, con Toño Lira, no solo para toda la banda de Ciudad Neza, y claro, pues un tema que fue dedicado en exclusiva para el sonido urgente y toda la gente del Salón 5. Este es Neza, para todos ustedes. La más emblemática fue la del Ir and Roll en el Auditorio Nacional. Sonido Urgente participa, y para la banda de la zona oriente eso fue meternos, llevar a Nesa y llevar a esta zona al auditorio y de ahí sacarlo para muchas partes. Entonces es el Auditorio Nacional la participación del Sonido Urgente allá, con un tema que efectivamente nos hizo Toño Lira a nosotros, que se llama Nesa Rock and Roll, ¿no? Y la otra son los 50 años, porque tocar con Status Quo como sonido, los 50 años del municipio de Nezahualcóyotl, pues era emblemático también. Entonces han sido las más, a lo mejor no las mejores, porque ahí toda la tocada donde íbamos era donde se daba una relación con la banda muy fuerte, pero estas son para mí. Darle identidad a la banda fue nuestro mayor éxito, o sea, en la historia de Nezahualcóyotl. ¿Con qué se queda el sonido urgente de la gente de Nesa? Y nos hicimos familia, ¿no? Sí, somos una familia, efectivamente. Pregunta 4, toma 1. Para ti, ¿qué significa la frase Nesa, mi barrio, mi terruño? Nesa, mi barrio, mi terruño, significa muchas cosas. Historia, familia, estudios, hogar. Pero creo que de entre todas las acepciones que yo podría utilizar es sobre todo familia. Si Nesa es considerado como un municipio, una ciudad dormitorio, es no nada más porque regresamos a casa a dormir, sino porque es a donde regresamos a contar nuestra historia con nuestra familia. De Nesa he recibido mucho. Para mí Nesa es donde supe valorar a mis papás y sobre todo a mi papá, porque nos dio mucho, nos enseñó mucho y nos enseñó a luchar, y lo que nos dijo siempre: hija, cuando ustedes se casen, yo no quiero que anden rodando. Lo primero que deben tener es un cuartito, pero que sea de ustedes, que no anden rodando, que no anden rentando. Nesa es eso, es mi barrio, es mi terruño. Y bueno, pues siendo mi barrio, mi terruño, pues más orgullosa, porque pues aquí crecí, no nací, pero aquí crecí y vi crecer a mis hijos. Hemos creado esa identidad en Ciudad Nezahualcóyotl, nos hemos arraigado a Ciudad Nezahualcóyotl, ¿sí? Y viene a ser parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestro desarrollo. Y ya el día de hoy, en mi caso, pues ya también parte del arraigo por parte de mi hijo, ¿no? Porque está creciendo en Ciudad Nezahualcóyotl.
y para mí es motivo de orgullo. Nesa, mi barrio, mi terruño, significa toda una vida. A pesar de que yo llegué aquí a los 11 años, yo me siento de Nesa y siempre he dicho, soy de Nesa, orgullosamente de Nesa. Y de Nesa para el mundo, rock and roll por siempre. Si me preguntas qué significa, es mi patria. Yo me siento muy a toda madre de Nesa. Para mí significa un estar aquí y ahora, ¿no? Un estar a cada momento, donde esté, llego y soy de Nesa, ¿no? O sea, soy mi identidad, soy de Nesa, ¿no? Para mí significa ese ser uno con cada uno de esta ciudad, ¿no? Hay dos palabras fundamentales y voy a empezar por la primera. Mi terruño, mi casa, mi hogar, mi familia y barrio. Estamos hablando de la palabra más icónica que puede salir de mi boca, ¿no? Cuando trasciende una identidad, cuando trasciende un origen y nos sentimos orgullosos de asumir un barrio que se enseñó a vivir en la marginidad, pero que no aprendió de ella, sino que la superó a través de la cultura, la resistencia y los procesos políticos que llevaron a construir un barrio que hoy en día se defiende entre lo mítico, la realidad y lo fantasioso. Una sola frase es, Nesa es mi gente, mi familia. De pronto me han dicho, ¿por qué no te vas a Europa? ¿Por qué no te vas a otro país? Porque allá no tendría nada de esto, porque no solo es crear con las calles, es crear con lo que me inspira. Y aquí están mis amigos, y sí necesito un guarache gigante, y un tamal de dulce en la mañana, y todo este tipo de cosas que pasan solo aquí. No se trata de un primer mundo, se trata de que para mí esto es mi primer mundo, para mí esto es mi reino, mi gran mundo, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí va. Como siempre se firmaban los manifiestos de Nesa Artenel, ¿no? Habla de tu barrio y serás universal.